gobiernos tenían la autoridad para planificar sus sitios, sus áreas protegidas y la potencia, el poder de implementar los planes unilateralmente. Pero ahora, hoy día, aunque los gobiernos todavía retienen la autoridad de planificar sus áreas protegidas, ya no tienen el poder de unilateralmente implementarlos, porque el poder para la implementación ya no reside dentro de las áreas protegidas, reside fuera de los bordes, de las fronteras de las áreas protegidas, en las comunidades locales, con el sector privado, con el gobierno local, con otros ministerios. Entonces, para poder coordinar los esfuerzos con todas estas diferentes entidades, la participación pública se vuelve sumamente importante. La edad de existir en aislamiento sí existía, no estoy seguro, ya no existe. Ya tiene que promover la participación pública, porque en un mundo globalizado, esta es la esencia de la planificación y es clave para el nuevo diálogo sobre planificación. Pues la palabra planificación o participación pública ya se encuentra muy común en el diálogo de las áreas protegidas. Es muy popular decirlo, aunque muchas veces la planificación es desde arriba para abajo, impuesto sobre comunidades. Es muy conveniente decir participación pública para los donantes. Es muy conveniente decir participación pública para las relaciones públicas, pero al decidir participación pública sin definir el nivel de participación, permite que un parque lo diga sin rendir cuentas. En realidad hay muchos ejemplos probablemente bien conocidos por ustedes de la baja participación pública. Entonces voy a compartir algunas, a ver si se resuenan. Primero, cuando se negocian los términos de referencia para una planificación, términos que muchas veces exigen la participación pública, pero la misma negociación no incluye buena participación pública. Eso me pasó a mí en 2016 en Panamá, negociando los términos de referencia para hacer una planificación de uso público en un parque nacional ahí. Y durante estuvimos hablando con funcionarios del ministerio encargado, ni siquiera invitaron a la directora del parque, menos todavía miembros de la comunidad. Entonces los términos exigían participación pública, pero la misma negociación ni siquiera la tenía. Otro ejemplo, cuando el equipo de planificación consiste solamente en agentes del gobierno o funcionarios del parque y sus consultores técnicos, que no tienen, por ejemplo, miembros de la comunidad o otros miembros del público. O cuando los participantes que sí llegan a los talleres, por ejemplo, se quedan atrás y no dicen nada, como el señor muy atrás ahí en esta foto. Entonces, entre lo dicho y lo hecho hay un gran trecho y eso es lo que estamos tratando de atravesar con esta presentación. Algunos otros ejemplos, cuando hay que dar regalos a las personas para que asistan o participen, por ejemplo, alimentos, transporte, alojamiento. El supuesto atrás de este ejemplo aquí es que si la gente realmente quiere participar, si realmente ve sus intereses reflejados en el proceso, entonces van a encontrar el medio para llegar. La imagen que yo siempre tengo en mi mente con este ejemplo es, hace algunos años, varios grupos indígenas en Ecuador caminaban desde la Amazonía hasta Quito, a pie caminaron para protestar, porque ellos realmente fueron motivados, vieron sus intereses en jaque. Entonces encontraron la manera de llegar, porque era realmente importante para ellos y no necesitaban que nadie le pagaran, sobornaran recursos para que participaran. Luego, cuando un equipo de planificación, este es el último ejemplo, solamente tienen participantes para que puedan poner una lista del nombre de las personas y organizaciones participantes a algún lado en el documento, típicamente el apéndice, uno sabe que es muy baja participación pública. Deberían poner los nombres en la portada si realmente fueron importantes en el proceso. Y a veces la participación es tan baja
que puede provocar resistencia de parte de las comunidades y otros actores o hasta sabotaje. Algunos ejemplos, y otra vez, no son tan incomunes o poco comunes. Por ejemplo, los participantes confirman su asistencia y luego no aparecen en las reuniones y se encuentran en espacios grandes sin pocos participantes o ningunos. O ellos están propagando rumores atrás de las espaldas de los participantes, o información falsa en el público para otra vez resistir de manera indirecta la planificación con que no están de acuerdo. Igualmente pueden cabildear ante el gobierno local en contra del parque y sus planes o su proceso de planificación que quizás la ven como ilegítima. Si el parque pone, por ejemplo, volantes pegados a postes en la comunidad para invitar participación, la gente puede votar esos anuncios. Otra forma de resistencia indirecta. Pero también pueden pueden hacer resistencia directa, como por ejemplo en 2013, cuando grupos indígenas en el Parque Nacional Lanín capturaron la oficina del parque, que eventualmente llegaron felizmente a sacar un acuerdo de comanejo. Por supuesto, hay ejemplos peores que esto que no vamos a ni siquiera mencionar en esta presentación. Por estas razones es muy importante entender que hay diferentes niveles de participación pública. Algunos de esos niveles ni siquiera realmente podemos llamarlos participación. Pero al entender y ser transparentes sobre los niveles que vamos a utilizar en el proceso de planificación, tenemos obviamente mayor transparencia, podemos promover la rendición de cuentas y mayor responsabilidad. Afortunadamente, estos niveles han sido mapeados desde ya hace tiempo. Entonces pueden ver en esta diapositiva seguramente el modelo más famoso, porque pues, realmente salió en 1969 en un periódico académico por Sherry Einstein que se llama La escalera de la participación ciudadana. Aquí podemos ver 8 diferentes escalones en esta escalera aquí, o peldañas, quizás mejor palabra, y dividido entre 3 categorías. La primera categoría que es no participación, y la segunda es de fachada, y luego la tercera más alta es poder ciudadano. Muy brevemente, la peldaña más baja es manipulación. Eso es cuando los planificadores básicamente aprovechan y utilizan a los participantes para su propio bien, ¿verdad? Que pintan y dicen que tal y tal grupo están participando, pero es solamente un show, ¿verdad? Es manipulando para que se ven bien, para crear una imagen, que no hay participación. La peldaña de terapia se refiere a cuando los participantes tratan de convencer a los participantes del punto de vista de los planificadores, como si fuera una enfermedad mental de los participantes y a través de la terapia ya se dan cuenta de su error. Ahora pasando al tercer peldaño, ya tenemos lo que podría ser los principios de la participación, es cuando los planificadores informan al público de lo que está pasando, de los resultados de la planificación. Es una información, puede ser verídica, pero es unidireccional. Y vamos a hablar ahorita de diferentes técnicas para estos niveles. Siguiendo eso, tenemos la consulta, que probablemente es el peldaño más común en la planificación de parques. Eso es cuando se realizan talleres de consultas, se invitan diferentes miembros de la comunidad o diferentes actores, porque no tiene que ser necesariamente la comunidad local, pueden ser miembros de otros ministerios, del sector privado, y cualquier que tenga un interés en la planificación y se solicitan sus opiniones, solicitan una expresión de sus necesidades. Pero eso no significa que lo que los actores ofrecen, sus opiniones o necesidades, van a estar realmente tomadas en cuenta, porque los planificadores tienen todo el poder de la toma de decisión. Entonces están cosechando, digamos, ideas de la comunidad, pero sin ninguna obligación de usarlas. Luego tenemos el nivel de la asesoría. Entonces, ahora que los miembros de la comunidad, otra vez en sentido grande, asesoren, contribuyen y tienen más influencia, más injerencia sobre la toma de decisión. Pueden estar en figuras oficiales, cuerpos ya oficiales de asesoría.
que participan mucho más. Tenemos colaboración, que ya es el primer nivel que uno puede realmente considerar un poder ciudadano. Y esta colaboración significa que miembros del público se quedan hombro a hombro con los planificadores, los gestores del área protegida, de uso público o lo que sea, y toman decisiones en conjunto que tienen un poder relativamente equitativo para la toma de decisión. Entonces, esto es realmente superior a la asesoría, por supuesto. Superior a eso, tenemos delegación de poder. Entonces, es cuando el gobierno o los que tienen poder delegan la responsabilidad de la toma de decisión a grupos comunitarios o otros actores. Podemos considerar una reserva indígena o en casos, por lo menos en otros países, no sé, en Argentina, cuando el gobierno delega la gestión a una ONG. Y por fin, en el pico de esta escalera tenemos control ciudadano. Esto es cuando la ciudadanía o el público tiene mayor poder del gobierno. El gobierno es solamente un actor o lo pueden tomar por fuerza o es simplemente una situación donde la toma de decisión no queda en las manos del gobierno. Puede ser un dueño privado de un área también, no siempre es el gobierno. Entonces, una versión más reciente, un poco más sencilla de la escalera de participación ciudadana, viene de la Asociación Internacional de Participación Pública, la IAPP, o a veces ellos lo escriben IAP2. Y ese es el espectro de participación pública. Y ya pueden ver que realmente es más fácil de leer porque la primera peldaña, el primer nivel es informar, que es dirección unidireccional, la comunicación, seguido por consultar, que es como comunicación una y media, ¿verdad? Hay comunicación en ambas vías, pero no hay toma de decisión en ambas vías, es solamente toma de decisión de los que están encargados del proceso. Y luego tenemos el involucrar, donde los miembros del público ya tienen injerencia y responsabilidades formales en este proceso. Y colaborar otra vez, como en el caso de Einstein, colaborar significa que los miembros del público están mano a mano con gobierno o con planificadores formales para la toma de decisión en dado área. Y dar poder de decisiones es igual como mencionamos antes, la delegación de poder a otras instancias del público para encargarse de la toma de decisión. Y luego hay uno más que realmente yo la desconozco, pero por su sencillez es bastante entendible. Primer nivel, información, segundo, consulta y tercera, participación activa. Entonces ahora, sabiendo que hay diferentes niveles, cuando hablamos de participación pública, ya no podemos simplemente dejarlo así. Hay que especificar el nivel. Es responsabilidad, es lo ético. No es decir que todo un proceso de planificación se queda en solamente un nivel. Normalmente es una combinación de niveles. En ciertos momentos tiene que informar el público de cierta fecha de un taller, está bien, es un nivel. Otro lado, a veces parte de la investigación inicial, hay que levantar datos, está bien, la consulta. En otros campos, en otros momentos tenemos ciertos miembros del público que sirven de asesores, no tomadores de decisiones, está bien. En otros casos, en decisiones más críticas, ya tenemos instancias de colaboración, entonces es una combinación. Por supuesto, el nivel más alto es el nivel típicamente más importante, especialmente para las preguntas más críticas. Ahora, como lo había mencionado, en el discurso de las áreas protegidas y la conservación, la participación pública ya es muy común. Además, reconocemos generalmente los derechos de indígenas, de comunidades locales y todos los actores de participar de alguna manera en la toma de decisión. Realmente es lo moral y lo responsable que hacer. Y como podemos ver aquí, hay varios principios de la Asociación Internacional de Participación Pública, los cuales que voy a compartir con ustedes. El primero, la participación pública, se basa en la idea de que quienes se ven afectados por una decisión tienen derecho a involucrarse en la toma de esa decisión. ¿Lógico? La participación pública promueve que la contribución del público sí influya en la decisión, que no es simplemente simbólico, es
moral es un principio que esta contribución de alguna manera influye en la decisión y no simplemente sea un adorno. La participación pública busca y facilita la participación de los potencialmente afectados y interesados. Suena como el primero, pero en este caso los que están promoviendo la participación pública están activamente buscando la gente que deberían participar y facilitando su participación. Entonces es algo activo. Siguiendo la lista, la participación pública pide aportes de participantes en el diseño de cómo ellos participarán. Entonces, no es solamente un asunto de que los planificadores deciden cómo el público participa, pero involucran al público en decidir cómo el público participa. Entonces, es como en educación, es involucrar al estudiante en el diseño de la clase o el diseño de la lección, ¿verdad? No solamente darle la lección, pero involucrarlo en su elaboración. El siguiente, la participación pública proporciona a los participantes la información necesaria para que puedan participar de forma significativa, pues eso se da a través de muchas diferentes formas. Uno es suplir la información que necesitan para participar, para llegar, para la parte logística y lo más básico, pero también puede ser algo más sofisticado. Por ejemplo, muchas veces se invitan miembros del público a participar en diferentes comités de asesoría o de participación, de decisión, pero uno podría imaginar invitar a un miembro de cierto grupo comunitario a participar en un comité a la par de abogados, ingenieros y otros técnicos de alto índole, y esa persona no está calificada para participar y está intimidada. Entonces, esa persona necesita más ayuda, preparación, información, quizás sus propios abogados, sus propios ingenieros para asesorarle a este miembro de la comunidad para que pueda participar en el comité. Entonces es responsabilidad de los planificadores estar seguro que ellos realmente pueden participar de forma significativa. Siguiente principio, la participación pública comunica a los participantes cómo sus aportes afectan la decisión. Entonces es una cosa ir a un taller de consulta sin saber si realmente lo van a tomar en cuenta. Es otro ir a un taller y saber exactamente cómo su palabra, su tiempo, su esfuerzo va a ser integrado y contribuir. Bien, como he dicho que estos son principios básicamente éticos y es muy importante ser ético en el diseño de los procesos de participación pública, pero también hay otros beneficios, beneficios que son para la gestión en sí. Entonces, primera categoría de beneficio es la diversidad de ideas. Al tener mayor participación pública, tenemos mayor diversidad de ideas y esto puede generar una mayor innovación en el proceso de planificación, los resultados que buscan y una mayor aplicabilidad de las intervenciones en la realidad, porque los participantes conocen su propia realidad muchas veces mejor que los mismos planificadores y si ellos están construyendo ideas, las intervenciones tienen mayor posibilidad solo por esa razón de ser implementados. Otra categoría de beneficio es mayor apropiación. Entonces, cuando el público se apropia del proceso de planificación y también los resultados, ellos van a querer compartir responsabilidades porque es de ellos, no es simplemente del servicio de parques, no es del director del parque, es de ellos también. Entonces, van a querer responsabilidades, van a ofrecer menos o ninguna resistencia porque ellos contribuyeron sustantivamente a los resultados de la planificación. Y va a haber mayor implementación, porque va a haber menos resistencia y va a haber más compartimiento de responsabilidades. Y la tercera categoría que quiero compartirle, generación de recursos, ¿verdad? Entonces los participantes, si ellos se apropian del proceso, va a ser mucho más fácil que el parque movilice recursos de parte del público, ya sea dinero, tiempo voluntariado, siembra de árboles, en este caso, apoyo político, un mercadeo de boca en boca, nuevos socios, con la ayuda de la comunidad o el público pueden ejecutar tareas mucho más rápido y ágiles porque no tienen que pasar por la burocracia estatal que muchas veces lo impide. Hay mayor transparencia, pero las comunidades, el público en general, no van a dar estos recursos si ellos no comparten el poder
en el proceso. Entonces, para que ellos compartan el poder, requiere una inversión inicial de parte de los planificadores del Parque Nacional. Y en realidad muchas veces no lo hacen porque piensan que toma mucho tiempo al principio para organizar la comunidad. Y es cierto, toma más tiempo y más inversión. Pero un principio básico de la facilitación y de participación pública es que requiere más inversión al principio, pero la implementación sale mucho más rápidamente y mucho más efectivamente porque todos están alineados y jalando en la misma dirección. Entonces, si apresuramos, y tenemos una participación pública de fachada, entonces los diferentes actores no van a estar alineados y a veces se van a estar en contra, que obviamente influye mucho en la implementación. Algunas destrezas que el equipo técnico de los parques necesita para poder ejecutar una buena participación pública. Primero es una buena empatía, ¿verdad? Tienen que poder entender el punto de vista y empatizar con los diferentes sectores para poder integrarlos en el proceso. Tienen que saber cómo construir consensos, porque hay bastantes metodologías, es toda una profesión, de hecho, en la mediación, manejo de conflictos, que es otra área similar que los parques necesitan para tener una buena participación pública. Cómo facilitar una visión compartida, procesos de facilitación grupal, pues otra vez son cosas que uno tiene que estudiar. Lenguaje, se puede ser lenguaje como indígena o puede ser un lenguaje no técnico para comunicarse bien e integrar al público. Y prácticas de contratación para contratar a personas que sean de la comunidad, que puedan hablar el idioma, que tengan el mismo color de piel de la comunidad, todos esos diferentes aspectos culturales que ofrecen un mayor bienvenido a la participación pública. Entonces, cuando el público realmente tiene mayor poder de toma de decisión, ellos miran sus ideas, su sudor, su sangre reflejada en el proceso de planificación, en los resultados del plan. Y cuando eso pasa, ellos coapropian junto con el parque. Es propiedad en común. Entonces están ya comprometidos a que ellos tomen responsabilidad para que esto se convierta en realidad, su realidad. Y cuando eso pasa, movilizan los recursos y hay una mayor implementación. Entonces es la teoría básica de por qué la participación realmente funciona. Ahora, ¿cuáles son diferentes técnicas de la participación pública? Vamos a usar los diferentes niveles en el espectro de la participación pública de la Asociación Internacional de Participación Pública para ver diferentes técnicas. Pues primero informar, ¿verdad? Que es comunicación unidireccional. Esto incluye boletines de prensa, carteles en paredes, puestos en televisión y radio, artículos en sitio de web, como este anuncio que aquí tenemos para una presentación pública en el Parque Nacional Chagres en Panamá, donde trabajé. Es unidireccional como las rieles que pasan por el Parque Nacional Chagres, como pueden ver en la foto aquí. Unidireccional como un tren. Ahora viendo a nivel de consulta, ya tenemos talleres donde se solicitan opiniones del público, pero no necesariamente se toman en cuenta o integran. Cuando circulamos documentos para socializarlos, también muchas veces recibimos realimentación, pero no necesariamente la utilizamos. Entrevistas y encuestas para cosechar información del público, esa es otra técnica de consulta. Y como la ley de Estados Unidos exige plazos abiertos, típicamente de 30 días, para recibir comentarios del público sobre alguna propuesta. Entonces, ayuda, pero tenemos muchos casos de gobierno recibiendo muchos comentarios del público y luego tomar la decisión contraria de la mayoría. Entonces, no hay ninguna garantía que se integre. Ahora, siguiente nivel de participación. Ahora tenemos cuerpos civiles o cuerpos públicos de asesoría que ya tienen responsabilidad formal para asesorar, que participan actores del público en equipos de planificación. Pueden tener mayor o menor influencia sobre la toma de decisión.
El reclutamiento es estratégico de los planificadores, reclutando miembros del público y con la participación del público para determinar cómo reclutar estratégicamente. La integración de diferentes tipos de conocimiento. Uno puede integrar conocimiento tradicional, espiritual, intuitivo y otros tipos para complementar el científico empírico, que es el tipo de conocimiento que más conocemos y que más usamos en la gestión de áreas protegidas. Luego hay toda una serie de tecnologías electrónicas democráticas. Podemos pensar en un plan electrónico que está parte de un plan de sitio web, que es un formato mucho más accesible, fácil de acceder, fácil de actualizar en todo momento y puede ser multimedios. Entonces realmente un sitio de web es un medio mucho mejor para un plan participativo que papel. Y también hay otras diferentes tecnologías como votación en línea y para poder revisar documentos, como en Google Docs, ¿verdad? Lo podemos hacer en conjunto, que son mucho más transparentes y accesibles. No siempre, obviamente, tecnologías electrónicas son aptas, especialmente si estamos muy de campo sin conexión de Internet, pero cada vez más son más apropiadas para integrar en un proceso. Llevar a cabo talleres donde y cuando las comunidades los necesiten, ¿verdad? En acorde con su horario, si son agricultores, no simplemente puede aterrizar como paracaidistas en cualquier momento porque tienen sus rutinas muy definidas, los tiempos y los espacios que muchas veces no pueden viajar a lugares alejados para participar. Ahora el nivel de colaboración. Entonces otra vez tenemos cuerpos civiles, pero esta vez no solamente pueden asesorar, pero participan en la toma de decisión, donde la comunidad tiene el mismo poder como otros actores del gobierno. Por ejemplo, en las mesas de trabajo, que es una figura que tienen en los parques nacionales de Argentina. Podemos también considerar talleres participativos cuyos productos son basados en el consenso. Por ejemplo, en esta foto aquí podemos ver otra vez en Panamá, donde miembros de comunidad y de diferentes ministerios están participando de forma equitativa en la elaboración de las zonas de uso público en este parque. Entonces, no son sugerencias, esto es la determinación real de la zonificación. Pero hay que saber cómo facilitarlo. Y procesos con plena transparencia y expresión públicas de dudas y cuestiones. Muchas veces cuando surge una duda, la tendencia de un planificador o un gestor de cualquier proyecto es esconderla, ¿verdad? Porque le da vergüenza, le puede invitar críticas, pero un proceso realmente colaborativo con el público es agarrar esas dudas y expresarlas públicamente y resolverlas públicamente, aunque duela. Esto genera mucho más confianza. Ahora, el último nivel de empoderamiento, eso es cuando el gobierno delega la toma de decisión a toda la gestión de grupos comunitarios o acuerdos de comanejo, por ejemplo, en Parque Nacional Lanín, con sus pueblos indígenas, y entiendo que hay otros acuerdos de comanejo en Argentina también. De lo contrario, esto no es un empoderamiento del gobierno, pero las comunidades podrían tomar el poder por fuerza o por medidas legales, por el cabildeo, por juicios y de vez en cuando por fuerza de violencia. Sabemos qué pasa, ojalá no mucho, pero a veces también es otra forma en que el gobierno está obligado a ceder el poder, aunque no quiera. Ahora, para compartir un ejemplo, realmente este caso de Parque Nacional Pico Bonito en Honduras en 1998 representó la fundación de mi ONG, mi organización, el consorcio PUP, que significa Planificación Público para el Patrimonio Global. Cuando tuve esa experiencia con ellos, dio luz a nuestra organización. Entonces, Pico Bonito se encuentra en la costa caribeña de Honduras, en la costa norte de Honduras. Esta foto es casi tomada del mar, viendo el mero pico. Y algún día recibió la fundación, la ONG que maneja el parque, $5,000 para elaborar un plan de uso público, pero ellos no sabían ni una metodología, ni un consultor a acudir. Entonces pidió ayuda a RARE, el Centro RARE para la Conservación Tropical, quien en ese año yo trabajaba
jovencito que era. Y decidimos, Red y Pico Bonito, hacer esta planificación en conjunto, aunque es poco dinero, por ser una organización que trabaja en el desarrollo de ecoturismo comunitario de base, quizás podríamos hacer el trabajo con ellos. Entonces, desarrollamos un proceso, una serie de talleres participativos, donde nuestro rol era facilitar el taller, pero era el rol de los participantes, miembros del parque y miembros de la comunidad, de generar los resultados, generar los insumos al plan de uso público. No era una consulta, era altamente colaborativo, a nivel de colaboración. Entonces así generamos los temas interpretativos, las zonas, como pueden ver aquí, las estrategias, las finanzas, todo eran decisiones basadas en consenso. Y cuando ya habíamos generado esos insumos, la junta directiva, los miembros de la comunidad, cada uno agarró una parte y lo escribió. Entonces la junta directiva escribió el plan y el equipo técnico lo editamos y lo compaginamos. Entonces, así fue la primera experiencia. Esto nos dio mucha esperanza de que hay posibilidades de hacer cosas más colaborativas, más participativas, que normalmente se da en el campo de áreas protegidas, que puede generar mejores resultados. Entonces, me pregunto entonces, ¿cuáles resultados en caso de Pico Bonito? Pues me alegro que ustedes me hayan hecho la pregunta. Voy a compartir algunos de los logros más destacados del proceso. Primero, basado en una proyección, una planificación de un centro de visitantes para el parque, eventualmente Banco Mundial lo financió y lo construyó. El parque Pico Bonito, aquí podemos ver el presidente de la fundación encargada, firmó lo que se llamó una ecoalianza con el Lodge de Pico Bonito, que el Lodge está en su área de amortiguamiento, de 4 o 5 estrellas, de alta clase, y a través de Ecoalianza, uno de los puntos más importantes es para cada persona que ingrese al Lodge, el Lodge dona $6 al parque. Entonces es algo muy sustancial, no es solamente papel. Y se puso en práctica. Parque Pico Bonito colindra con otra área protegida, otro parque nacional que tenía un centro de rescate de animales silvestres. Pero realmente el centro estaba más cerca al parque Pico Bonito y la mayoría de los animales venían del parque. Entonces se negoció traspasar la gestión del centro a Pico Bonito a través del proceso de planificación su público. Y el último logro que menciono en este momento es el lanzamiento de los boletos. Antes de tener el plan de su público no tenían un sistema de boletería. Se diseñó, se generó las políticas y aquí ya se pueden ver la segunda edición, el segundo boleto que me regalaron a mí para Pico Bonito. Entonces, en fin, la participación y la implementación comienzan realmente cuando la primera idea de hacer una planificación entra la mente de alguien. Porque en este momento, cuando entra la mente por primera vez, esta persona ya comienza a configurar el poder, quiénes van a participar, quién va a donar el dinero. Entonces, en ese momento se decide en cuál vía agarra. Agarra un camino más participativo o un camino más centralizado. Entonces, realmente la participación y la implementación comienza en ese momento, no después de la elaboración del plan. Ya es demasiado tarde. Y entre más tiempo que uno espera el proceso, menos participación, obviamente, y menos probabilidades que se van a implementar el plan. Entonces eso nos deja con mi frase favorita, que la forma en que planificas determina lo que implementas. El proceso social que usamos es crítico para la implementación en un mundo donde el poder de implementar reside fuera de la frontera de nuestro parque.